Amén. Buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este culto de viernes. Qué bueno, qué gusto que se estén conectando, que se estén uniendo a esta transmisión para aprender más de la palabra del Señor. Qué alegría que nos acompañe. Bueno, para empezar vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Ahí en donde usted esté, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Papito Dios, te damos las gracias, mi Señor amado, por este día. Gracias, Padre Santo, por permitirnos, Padre amado, escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que de alguna manera tú quieres hablarnos, Señor. Tú quieres, Señor, que llegue tu mensaje hacia cada uno de nosotros, Señor, y te agradecemos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Pongo, Señor, toda esta transmisión, Señor, para que tú tomes el control, Señor, y que seas tú hablando, Señor, a través de mí, Padre Santo, que seas tú poniendo las palabras adecuadas, Señor, en mi boca, Señor, y que tu palabra llegue, Señor, a cada uno de los que están conectados, Señor, y a cada uno, Señor, de los que irán a ver esta transmisión, mi Dios. Gracias te damos, Padre Santo. Toma el control de todo, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, quisiera leerles un versículo que se encuentra en Isaías 25:1. Ahí, si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme para poder leer juntos. Isaías 25:1. Nos dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Las planeaste hace mucho tiempo y se han hecho realidad. Amén. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? El que hace maravillas. Vamos a alabarle a nuestro Señor, vamos a predisponer nuestra mente, nuestro corazón y vamos a alabarle. Amén. Eres rey de reyes, mi escudo y fortaleza. Eres la roca mía, castillo mío, la fuerza de mi salvación. Para ti la gloria, honra y honor por siempre. Eres mi buen pastor, nada me faltará. En ti confía mi corazón. Poderoso, poderoso eres, Señor. En la cruz diste tu vida, has vencido a la muerte para darme salvación. Poderoso, poderoso eres, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Jesucristo es mi Señor. Eres rey de reyes, mi escudo y fortaleza. Eres la roca mía, castillo mío, la fuerza de mi salvación. Para ti la gloria, honra y honor por siempre. Eres mi buen pastor, nada me faltará. En ti confía mi corazón. Poderoso, poderoso eres, Señor. En la cruz diste tu vida, has vencido a la muerte para darme salvación. Poderoso, poderoso eres, Señor.
Amén, así es, Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Qué linda alabanza que nos permite darle gracias al Señor, decirle que Él es todo, ¿verdad? Él es todo para nosotros, Él es nuestra roca, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, ahora sí, quiero entrar a lo que es el mensaje del día de hoy. Se titula Debilidades que traen bendición. Y quiero empezar esta palabra diciéndoles una corta frase, pero que es muy poderosa. Hay una bendición detrás de tu debilidad. Acuérdate de eso. Hay una bendición detrás de tu debilidad. Vamos a leer su palabra en 2 de Corintios 12 del 1 al 9. Aquí vamos a aprender algo sobre la historia de Pablo, ¿verdad? Muchos conocemos quién era Pablo. Sabemos que él antes era llamado Saulo, ¿verdad? Y era un perseguidor de los cristianos, ¿no es cierto? Entonces vamos a leer 2 de Corintios 12 del 1 al 9, en donde nos dice: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien, un poquito extenso este versículo, ¿verdad? Pero nos enseña una gran lección Pablo aquí en este versículo. Vamos a empezar diciendo cuál es el significado de debilidad, que habla mucho aquí, ¿verdad? En este versículo nos habla acerca de la debilidad. Debilidad es la falta de fuerza o energía moral. La debilidad ocurre cuando se disminuye la fuerza y se necesita un esfuerzo adicional para mover cierta parte del cuerpo o todo el cuerpo. La debilidad se debe a la pérdida de fuerza muscular, ¿verdad? Era algo de esto que estaba pasando Pablo, ¿verdad? Él nos dice que él tuvo una revelación tan maravillosa de Dios que fue llevado al tercer cielo, ¿verdad? Entonces nos dice que le fue dada una espina en su carne para que él no se enorgullezca, ¿verdad? Y es ahí cuando tenemos esta debilidad, ahí la carne del ser humano se debilita, ¿verdad? Y ahí es cuando la persona es golpeada a través de una prueba, que puede ser una enfermedad, puede ser tal vez persecución, puede ser algún dolor, ¿verdad? Puede ser la calumnia, puede ser la burla, puede ser que estemos atravesando por situaciones económicas difíciles, ¿verdad? Esas son debilidades que debilitan la carne del ser humano. Entonces Pablo aquí nos estaba diciendo que después de tener esta visión, le fue enviado un aguijón a su carne, ¿verdad? Le fue enviada, no se sabe exactamente qué le pasó al apóstol Pablo, pero se dice que era algo doloroso, tal vez pudo ser algo vergonzoso lo que a él le sucedió, ¿verdad? Pero lo que sí él sabe es que era algo maravilloso de parte de Dios.
Imagínense, él tuvo una revelación tan maravillosa que él mismo decía, no quiero jactarme de eso. O sea, no quiero enorgullecerme de eso, más bien me voy a jactar en mis debilidades, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí se jactan en sus debilidades? ¿O cuántos de aquí tal vez dicen, mira, estas son mis debilidades? Muchas veces tratamos solamente de decir cuáles son nuestras fortalezas, ¿verdad? Muchas veces tal vez tratamos de impresionar a los demás diciendo, mira, yo puedo hacer esto, yo soy bueno para estas cosas, pero no decimos cuáles son nuestras debilidades, ¿no es cierto? Pero miren, aquí el apóstol Pablo nos enseña algo tan lindo en donde nos dice que esa debilidad le sirvió para no enaltecerse, ¿verdad? Imagínense tal vez uno de nosotros, si fuéramos llevados al tercer cielo, como el apóstol Pablo. Yo creo que nosotros nos dejamos ganar más por las emociones, ¿verdad? Y no creo que nos quedemos callados, al menos de mi parte yo creería que sí, me daría ganas de contar a todos tal vez la experiencia que yo tuve y decirles, miren, yo vi esto, porque Pablo dice que vio y escuchó cosas que él no lo podía expresar, ¿verdad? Entonces tal vez así mismo nos pase a nosotros y quién sabe, uno sin darse cuenta comience a sentirse como que, miren, a mí el Señor me mostró esto, el Señor me escogió a mí y comencemos a enorgullecernos de eso, ¿verdad? Entonces eso era lo que le estaba pasando a Pablo. A Pablo le fue dada esta revelación, pero sin embargo, muchos pueden decir, pero ¿cómo Dios le pudo mandar esta enfermedad o este dolor que estaba pasando Pablo? Muchos pueden decir, no, tal vez qué malo Dios al hacerle esto. Pero sin embargo, Pablo aquí nos enseña algo tan lindo que él mismo reconoce y dice, para no enorgullecerme, ¿verdad? Asimismo nosotros, puede ser que estemos pasando por debilidades, por dificultades, pero no es el propósito que nos enojemos con Dios, sino más bien que veamos desde este punto de vista de Pablo, ¿verdad? De que si estamos pasando por algo, pidámosle a Dios, digámosle al Señor que Él sea el que nos ayude en cada circunstancia, ¿no es cierto? Y la verdad es que la mayoría de nosotros, o bueno, todos tenemos este aguijón que le pasó a Pablo, esta debilidad. Todos tenemos una debilidad que nos recuerda cuánto necesitamos a nuestro Señor, ¿verdad? Y aquí les quiero hablar de 4 puntos importantes en donde podemos recordar, ¿qué podemos recordar cuando somos débiles? ¿Qué nos enseña la debilidad? Y el primer punto es que la debilidad nos recuerda la necesidad que tenemos de Dios. Así es, la debilidad nos muestra cuánto necesitamos de Él, cuánto dependemos de nuestro Señor, ¿verdad? Porque la tendencia del ser humano, ¿qué es? Es sentirse independiente, ser autosuficiente. Muchos tal vez, bueno, yo sí he escuchado gente que dice, si no fuera por mí, gracias a mi esfuerzo tengo este trabajo, gracias a mi esfuerzo tengo esta casa, ¿verdad? Y no es así. No es así, y es por eso que, por esta razón, miren que Dios permitió esta enfermedad en Pablo, o como les digo, no se sabe qué fue, pero era algo grave que le estaba pasando a Pablo, que él recordaba siempre que él dependía de Dios. El apóstol Pablo siempre revelaba su necesidad del Señor. Nosotros somos muy frágiles, ¿verdad? Somos muy débiles y es por eso que debemos reconocer la necesidad del Señor, ¿verdad? Y no quisiéramos que Dios tal vez nos debilite nuestra carne con alguna prueba demasiado grande, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos trae a Él con lazos de amor, dice, ¿verdad? Él a muchos nos trata, yo creo que como a un bebé, ¿verdad? Pero muchas veces por las malas decisiones que tomamos o muchas veces no queremos reconocer que lo necesitamos y es por eso que atravesamos por situaciones difíciles. Cuando una persona se siente débil en su carne,
empieza a tener características especiales muchas veces, ¿verdad? Porque cuando una persona es débil, tal vez cuando una persona está atravesando por circunstancias difíciles, usted le ve que es una persona humilde, que es una persona sencilla, que es una persona amable, ¿verdad? Y tal vez haya muchas virtudes, ¿verdad? Pero esta persona no piensa solo en sí misma, sino piensa en las demás. Debido a que está pasando tal vez por alguna prueba, está pasando por algo que le hace depender de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno ve a una persona, cuando una persona está carnal, esta persona piensa que no necesita de nadie, piensa que no debe recibir un consejo de nadie, ¿no es cierto? Muchas veces tal vez le diga, bueno, a mí eso no me llega porque yo no paso por eso, o yo estoy bien, yo tengo un buen estatus social. Muchas veces la persona carnal espera que hablen bien de él, pero él habla mal de los demás, ¿verdad? Y es por eso que Dios necesita debilitar ese espíritu carnal, necesita debilitar su carne, ¿verdad? El segundo punto es: Dios muestra su poder en la debilidad. El apóstol Pablo claramente decía, ¿no es cierto? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y tal vez muchos decimos, es algo contradictorio. ¿Cómo puede ser que cuando yo sea débil esté fuerte? Pero esto pasa extraordinariamente en las fuerzas de Dios, ¿verdad? Esto pasa solo con nuestro Señor, porque Él es diferente, Él es único, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros somos débiles, cuando se acaban nuestras fuerzas, es ahí cuando vienen las fuerzas de Dios. Es ahí cuando tú dices, Señor, ya no aguanto más, Señor, ya no soporto más esta debilidad, ya no soporto más esta prueba. Señor, ayúdame. Cuando tú le pides al Señor, cuando se acaban tus fuerzas, ahí es cuando entran las fuerzas inagotables del Señor, porque sus fuerzas son inagotables, nos dice su palabra, ¿verdad? Él nos está observando, Él nos está viendo, Él está viendo qué es lo que hacemos y Él está esperando la oportunidad para que tú te humilles, para que tú le digas, Señor, te necesito, para que tú le digas, Señor, levántame. Y ahí usted va a ver la mano de Dios, usted ahí va a ver la bendición del Señor, porque eso es lo que quiere el Señor, quiere cosas buenas para nosotros, pero siempre, siempre nosotros debemos pedirle a Él. Y les quiero poner un ejemplo, hablando humanamente se puede decir. Por ejemplo, nuestros hijos, ¿qué tal si están pasando alguna situación difícil, verdad? Que en las escuelas, en los colegios se escucha mucho sobre el famoso bullying, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si nuestro hijo estuviera sufriendo esto y nosotros no sepamos? No nos demos cuenta de que nuestros hijos tal vez están necesitando ayuda. Muchas veces tal vez le podemos preguntar a nuestro hijo, porque le vemos un poco raro, y decirle, ¿qué te pasa? Y él nos dice, no me pasa nada. O muchas veces ni cuenta nos podríamos dar y podríamos decir, no, él es así, ha de estar en la edad del burro, ¿no es cierto? Muchas veces podemos decir esas cosas, pero ¿qué tal si nuestros hijos vienen y nos cuentan y nos dicen, mamá, papá, estoy pasando por esta situación, no me siento bien, me están diciendo esto, ayúdame? Uno como padre, ¿qué va a hacer? Uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no me contaste, hijo? ¿Por qué no me contaste, hija? ¿En dónde están? ¿Cuántos son? ¿Verdad? Para poder ayudarlos. Asimismo es nuestro Señor. Él nos pide, nos dice que le digamos, Él nos dice que le contemos todo. Ahí es cuando nosotros debemos humillarnos y decirle, Señor, ayúdame. Así como un hijo nos dice a nosotros, ayúdame mamá, ayúdame papá, y sabemos que indudablemente lo van a hacer, ¿verdad? Asimismo es nuestro Señor. Ahí es donde podemos decir, en mi debilidad soy fuerte, porque es mi papá el que se levanta por mí, es mi papá el que me da fuerzas, es mi papá el que me ayuda a salir adelante, ¿verdad? Lo podemos decir con toda autoridad. Amén. La palabra de Dios claramente dice
en Gálatas 5, 16 y 17. Vamos a leerlo. Gálatas 5, 16 y 17. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Eso nos dice en Gálatas 5, 16 y 17. Cuando la carne está fuerte, nos menciona que se opone al Espíritu, mientras que el Espíritu dice, tengo hambre y sed de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el Espíritu. Pero la carne, debemos saber que la carne nunca dirá, tengo sed de Dios, quiero conocer a Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dirá la carne? La carne más bien nos dice, tengo hambre de fiestas, tengo hambre de playas, tengo hambre tal vez de películas, tengo hambre solamente de cosas malas, ¿verdad? Esa es nuestra carne, pero el Espíritu de Dios, Él es el que nos ayuda a combatir todas estas cosas, ¿verdad? Esa es la carne, pero el Espíritu le inclina a tener hambre y sed de Dios. Por eso debemos hacer como nos dice en este versículo, andar en el Espíritu, ¿no es cierto? El tercer punto del que les quiero hablar nos menciona, ¿cómo sé si tengo un aguijón? Si la debilidad que tengo Dios no me la va a quitar. Tal vez muchos se pregunten, bueno, yo ya tengo esta debilidad, tal vez es esta enfermedad, pero ¿cómo sé si Dios me la va a quitar, verdad? Aquí nos menciona en el versículo que les leí al principio, Pablo dice que le imploró 3 veces al Señor, ¿no es cierto? Y 3 veces el Señor le respondió que no. Entonces con esto nos podemos dar cuenta de que muchas veces si estamos pasando por alguna necesidad, el Señor sabe lo que es conveniente para nosotros, sabe que si tal vez Él nos quita eso, nosotros nos vamos a perder, nos vamos a ir por el camino incorrecto. Es por eso que le debemos decir al Señor, en vez de quejarnos, debemos decirle, Señor, ¿qué quieres que aprenda con esta prueba? ¿Qué quieres que aprenda con esta debilidad que tengo? Señor, ayúdame, porque muchas veces es falta de que tú le pidas, es falta de que tú le digas, Señor, ayúdame. Señor, permíteme salir adelante. Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto, verdad? Y el Señor tal vez lo quitará cuando vea conveniente o tal vez nos enseñe por qué nos envió esa prueba, por qué nos envió esa debilidad, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo el apóstol decía, me gozo en eso porque es cuando puedo ver el favor de Dios. Me gozo en esto porque puedo ver el poder de Dios. Él se gozaba en sus debilidades porque él sabía que si él estaba en donde estaba parado, él sabía que Dios estaba ahí, Dios lo iba a acompañar. Él sabía que él no podía exaltarse, no podía gloriarse a sí mismo, ¿verdad? Él sabía que Dios iba a estar con él. En los estudios bíblicos mencionan que no se sabe cuál es esta enfermedad o este dolor de Pablo. Muchos dicen que tal vez era algo vergonzoso, ¿verdad? Pero era algo que le hacía recordar a Pablo que siempre iba a depender de Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos aquí aprender que muchas veces tenemos que pedirle al Señor y darle gracias a veces, darle gracias, bueno, no a veces, siempre, darle gracias por esa prueba que estamos pasando y decirle, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué debo hacer yo, Señor? Guíame, ¿verdad? El cuarto punto nos dice, el aguijón no es una excusa para fallar o no hacer algo para el Señor. Y esto nos enseña algo grande, ¿verdad? Porque Pablo aquí nos enseña que a pesar de este malestar, este aguijón en su carne, él nunca dejó de servir al Señor. Esta no fue una excusa para que él diga, bueno, Señor, me diste esta debilidad, me diste esta enfermedad, entonces yo no haré nada, esperaré, tal vez tú hagas algo, Señor, y aquí esperaré hasta que tú hagas algo. No.
Más bien Pablo nos dice que él incluso abrió nuevas iglesias, él predicaba su palabra con denuedo, él no se relajó, él no dijo no voy a hacer nada, sino más bien él decía, Señor, sé que estás conmigo, Señor, sé que aún en esta debilidad yo dependo de ti, Señor, yo sé que tú me vas a dar cosas grandes y sé que siempre vas a estar a mi lado. Esas eran las palabras de Pablo. O sea, Pablo nunca se quejó, nunca dijo, Señor, yo no voy a hacer nada, Señor, me duele, Señor, me estoy avergonzado. Nunca dijo eso. Entonces debemos aprender nosotros también, ¿no es cierto?, que debemos servir al Señor a pesar de cualquier cosa, seguir creyendo en el Señor. Y creo que es una gran bendición, ¿verdad? Una gran bendición saber de que Dios nos toma en cuenta y de que Dios es como que nos dice, a ver, por aquí no, ven por acá, te necesito aquí, necesito que aún en esta prueba tú estés conmigo, estés agradecido porque siempre te voy a sostener, ¿verdad? Es algo lindo saber que el Señor siempre va a estar con nosotros. Asimismo, nosotros debemos hacer nuestra parte. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde orar, nos corresponde dar gracias al Señor, nos corresponde buscar más del Señor, ¿verdad? Nos corresponde enseñar a los demás, ¿no es cierto? Y tal vez, y seguirle rogando a Dios, porque Él nos dice que Él nos escucha, ¿verdad? Y como les mencioné, cualquier dificultad que estemos pasando, no nos confiemos en que tal vez decir, bueno, ya pasará, bueno, yo sé que puedo. Más bien pongámoslo en las manos de Dios, pongámoslo en las manos de Dios para salir adelante con Él. Miren que Pablo le servía a pesar de todo eso, trabajaba y se esforzaba. Dice que Pablo se esforzaba mucho. Y aquí podemos aprender, ¿verdad?, ¿Cómo es que Dios utilizó a Pablo después de haber sido un perseguidor de la iglesia? Aquí podemos ver que a pesar de que tal vez eso también le hacía sentir mal a Pablo, ¿verdad? Tal vez pudo haber dicho, Señor, yo sé que por perseguir a la iglesia tú me mandas de esta enfermedad, pero no es así. El Señor vio su debilidad en Pablo y lo utilizó grandemente con esta debilidad. Asimismo nos puede utilizar a todos nosotros. Y bueno, yo pensaba el momento en que preparaba la prédica y como les comentaba aquí a los chicos, les decía, sí, me siento un poco nerviosa. Bueno, estoy nerviosa. Pero sin embargo, tal vez esa es una debilidad, el sentir nervios, ¿no es cierto? Aún así, el Señor nos utiliza. Aún así, a través de nosotros podemos exaltar el nombre del Señor, podemos dar a conocer su palabra, porque el Señor no ve al más fuerte, el Señor no ve al que tiene mayor posición económica, el Señor no ve a aquel que tiene al más alto, al más guapo. El Señor ve a aquel que tiene una debilidad. Porque cuando creería que no pasaría nada extraordinario si tal vez el Señor hubiera escogido antiguamente a personas fuertes, a personas de mayor posición económica, ¿no? El Señor nos enseña, incluso en su palabra, podemos tomar el ejemplo de Gedeón que nos explicaba la pastorita, ¿verdad? Que le decía a Gedeón, pero Señor, a mí, ¿por qué me escogiste a mí? Señor, no creo que haya sido yo. Él se sentía de menos, ¿verdad? Él se sentía tal vez poca cosa y esa era su debilidad. Aún así, Dios le dijo, sí, a ti te quiero utilizar. Y así es como nos utiliza cada uno de nosotros. Y mientras más le digamos al Señor, Señor, no, yo no voy a poder, no, Señor, es que eso no es para mí, ahí el Señor va a poner el ojo, va a decir, a ti te voy a utilizar grandemente, tú me haces falta, yo quiero que tú des la palabra. Así es, mientras más le digamos al Señor, Señor, no puedo, Señor, yo no sé, es que Señor, y le pongamos excusas, es ahí cuando Dios nos va a utilizar, ¿verdad? Así que
Cuando le toque predicar, tiene que estar dispuesto, tiene que decirle, Señor, sí, porque es verdad, no somos nosotros los que estamos hablando, es de parte del Señor. El Señor pone cada palabra en nuestro corazón. Él es el que nos guía, Él es el que da los temas, el que dice esto quiero que hables a mi pueblo, ¿verdad? No es por nosotros, sino porque Dios quiere utilizarnos. Como les mencionaba, el cuarto punto, no pongamos excusas para fallar o no hacer algo para el Señor. Entonces, debemos gozarnos, ¿verdad?, en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, en nuestras angustias, en la persecución y decir ahí en ese momento, yo soy fuerte porque sé que Dios está conmigo, ¿no es cierto? Amén. Pablo nos dice que se goza en las debilidades, se goza en las necesidades, en las angustias, ¿verdad? Y tal vez podríamos decir que Pablo también un poco masoquista, ¿no? Se goza en tal vez esas cosas que uno puede decir, no, pero ¿cómo si estoy pasando por esta enfermedad? Pero sabemos que Dios tiene un propósito para todas esas experiencias, que todo lo que estamos pasando, Dios lo hace con un propósito grande, ¿no es cierto? Pablo tuvo muchas experiencias dolorosas, entre ellas esta enfermedad, que tal vez era una enfermedad crónica, ¿verdad? Un aguijón en su carne, nos menciona la palabra. Y sin embargo, él le rogó al Señor, pero ¿qué le respondió el Señor? El Señor le respondió, bástate mi gracia. Era como decir, mi gracia es suficiente para ti. El hecho de que yo esté contigo, el hecho de que yo te acompañe, eso es suficiente para ti. Porque sabemos que el amor y la misericordia de Dios iban a estar siempre con Pablo. Sabemos que a donde él iba a ir, el Señor lo acompañará, ¿verdad? Entonces, no pensemos que nosotros estamos solos en las batallas, que tal vez estamos solos en las enfermedades. Más bien, nosotros somos los que le hacemos a un lado a Dios. Nosotros somos los que no le pedimos a Él, no confiamos en que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, ¿verdad? Pensamos que tal vez estamos batallando solos y nos sentimos cada vez peor, y tal vez por esa razón muchas veces las cosas como uno dice, van de mal en peor. ¿Pero por qué? Por mí, por mis decisiones, porque no busco a Dios, porque no creo en Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, estos versículos nos enseñan que a pesar de, debemos confiar en Él, ¿verdad? Debemos gloriarnos de esas debilidades y decir, Señor, yo sé que estoy pasando esto, pero sé que tú me levantarás, sé que tú me ayudarás. Amén. Cada momento difícil de nuestra vida, cada enfermedad, cada prueba, cada necesidad, cada angustia y persecución es una oportunidad para que Dios manifieste su gracia y su poder. Dios está esperando, como les dije, Él está viendo, Él está analizándonos hasta el momento en que nosotros le digamos, Señor, ayúdame. Y ahí es cuando Dios va a entrar su fuerza, ¿verdad? La Biblia dice que Dios mira al altivo desde lejitos. Así que nuestras debilidades son algo útil para mantenernos sencillos y humildes al Señor, ¿verdad? Y humillarnos ante Él y reconocer que somos polvo y que sin Dios no somos nadie. Amén, no somos nadie. Dios tiene una perspectiva diferente de tus debilidades. En Isaías 55, 8 al 9 nos dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que Dios, Él tiene pensamientos más allá, ¿verdad? Tal vez nosotros podemos decir, bueno, Señor, estoy pasando esta prueba y tal vez ya esta enfermedad voy a morir, o ya mi matrimonio está así, me voy a separar. Pero no es así. En Isaías 55, del 8 al 9, nos enseña que Dios tiene otra manera de pensar.
Dios tiene cosas diferentes, ¿no es cierto? Tiene perspectivas diferentes para nuestra vida. Entonces aprendamos de eso, aprendamos que si algo estamos pasando, tal vez es porque Dios quiere renovarnos, tal vez es porque Dios quiere por medio de eso cumplir su propósito, ¿verdad? No estancarnos ahí y decir, Señor, ya hasta aquí llegué, ya no sé qué hacer, Señor, ya no quiero nada. ¿No es cierto? Más bien pensemos en que Dios tiene algo grande, en que si nosotros estamos pensando algo malo, pues Dios está pensando algo bueno para nosotros, ¿no es cierto? Porque así nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces, cojamos esa palabra, digámosle, Señor, tú me dices en tu palabra, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si yo estoy pasando por esto, Señor, yo sé que es por algo, yo sé que es tu propósito. Señor, enséñame, Señor, guíame, Señor, quiero caminar contigo, ¿verdad? Tus debilidades no son un accidente. Dios deliberadamente las permitió en tu vida con el propósito de mostrar su poder a través de ti. A Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia. A Dios siempre escogió, como dice, lo vil y lo menospreciado, ¿verdad? Dios siempre buscó hombres débiles, hombres que tal vez estén pasando por una situación difícil, y podemos aprender de bastantes historias, ¿verdad? Me recuerda también cuando la pastora nos habló, o el pastor de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Ella bien pudo haber dicho, pero Señor, yo que no tengo nada, Señor, mira, solo tengo este manojito de harina. Pero sin embargo ella creyó, ¿verdad? Ella creyó en Dios, ella sabía de que le iba a venir una gran bendición. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios nos ama y usa a hombres imperfectos, a esas personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias, a pesar de sus debilidades y sus faltas, ¿no es cierto? Dios no escogió solamente a personas que se podrían decir que estaban bien, estaban de lo mejor. Dios escogió siempre a personas humildes, a personas que tal vez decían, Señor, yo no tengo nada. Escogió a Moisés, que él decía, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo yo voy a hablar? ¿No es cierto? Sin embargo, Dios lo escogió. El Señor ha hecho de tartamudos grandes oradores, de personas temerosas hombres y mujeres valientes, que predican con denuedo su palabra, de personas enfermas, personas que tienen un gran testimonio y oran aún por otras personas que están pasando por la misma situación, ¿verdad? De personas solitarias, que ha hecho grandes familias, ¿verdad? De personas que tal vez dicen, mira, yo estaba pasando por esta situación, no podíamos tener hijos, pero aquí Dios nos utilizó y aquí estoy dando este gran testimonio, ¿verdad? Y Dios utiliza aunque usted no lo crea, Dios puede utilizar a todos, ¿verdad? A tal vez personas que dicen, bueno, pero yo tomo mucho, tal vez yo estoy en esto de las drogas, yo estoy en esto de la pornografía, pero basta con que tú te humilles y busques del perdón de Dios para que Él te escoja, para que Él te levante, para que Él te enseñe nuevas cosas, ¿verdad? Para que Él te enseñe el camino correcto. Hoy podemos dar gracias a Dios de que Él puede sacar fuerzas de nuestras debilidades. Isaías 40:29 nos menciona, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Miren, en toda su palabra concuerda, ¿verdad? Toda su palabra se une, ¿no es cierto? Y nos dice, Él da esfuerzo al cansado. Aquí no nos dice que Él da fuerzas al que es más valiente, Él da fuerzas al que es más fuerte. No, Él nos dice que Él da fuerzas al cansado. Y es más, Él nos dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Entonces, si usted se siente en la peor situación, si usted se siente y dice, Señor, ya no avanzo, Señor, ya no quiero, Señor, estoy harto, Señor, estoy harta, Señor, esto ya no da para más, entonces creamos en su palabra, creamos en lo que Él dice, que Él da fuerzas al cansado. Él lo esfuerza, Él multiplica sus fuerzas, pero declaremos, mis hermanos, declaremos y digamos, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, tu palabra me dice esto. Y creamos en Él, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos así derrotados y pensamos que no hay fuerzas para seguir adelante, es ahí donde Dios viene con su poder, en donde Dios nos da ese poder, así como le dio a Pablo, ¿verdad? Que a pesar de todo, Pablo nos enseña esta gran lección, que es tremendo aprender acerca de Pablo, que a pesar de todo, a pesar de su enfermedad, él siguió adelante y es de alguien del que podemos aprender mucho en el Segundo Testamento, ¿verdad? Él es quien nos enseña muchas cosas sobre cómo seguir adelante a pesar de esas debilidades, y que sí podemos salir de esas debilidades, podemos salir de esa enfermedad, o tal vez sea algo que Dios nos puso para que nosotros dependamos de Él, para que nosotros le busquemos a Él, ¿verdad? Y bueno, ese ha sido mi mensaje el día de hoy, mis queridos hermanos. Les agradezco mucho y bueno, yo quisiera orar por cada uno de ustedes ahí en donde se encuentre y pedirle al Señor que nos dé estas fuerzas que muchos de nosotros estamos necesitando, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Amén. Papito Dios, mi Señor amado, yo te doy las gracias, mi Padre, te doy las gracias, Señor, por permitirme, Padre, compartir esta palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por utilizarme, Padre Santo. Yo te agradezco, Padre, porque sé que muchos están pasando, Señor, por dificultades, están pasando por pruebas, Señor. Tienen muchas debilidades, Señor, que tal vez piensen, Señor, que no les permite continuar, Señor, que tal vez digan, Señor, yo ya no quiero nada, yo ya no avanzo, Señor. Pero Padre, en esta noche, Señor, ponemos en tus manos, Señor, cada circunstancia, cada debilidad que estén pasando cada uno de mis hermanos, Señor, para que, Señor, tú les des fuerza, Señor, para que, Señor, ellos se humillen, Padre Santo, y te busquen, Padre, y entiendan, mi Señor, que las fuerzas, Señor, que cuando las fuerzas humanas se acaban, Señor, vienen esas fuerzas inagotables de parte de ti, Señor. Te pido, Padre Santo, por cada uno de los que están esta noche conectados, Señor, que los hagas entender, mi Dios, que tú, Señor, das fuerza, Señor, al cansado, Señor, que tú los levantas, mi Dios, que no todo se ha acabado ahí, Señor, que Padre Santo, tal vez esa dificultad que no los deja avanzar, Señor, tú vas a permitir, Señor, convertirla en una bendición, Padre Santo, y un día ellos van a decir, esta debilidad fue una bendición en mi vida, porque gracias a esa debilidad yo aprendí a depender más de Dios, gracias a esa debilidad me di cuenta que tengo un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios real. Gracias a esa debilidad yo aprendí que necesito más de Dios. Gracias a esa debilidad yo aprendí que siempre debo necesitar de Él, que siempre necesito de sus fuerzas. Cuando mis fuerzas se acaban, Él me levanta. Gracias, Padre Santo, porque podemos decir, Él es mi Padre el que me esfuerza, Él es mi Padre el que me ayudó a salir de esta situación. O podemos decir, Él es mi Padre que siempre me acompaña a pesar de esta dificultad que estoy pasando, a pesar de esta debilidad, Él siempre está conmigo, Él me acompaña, Él me ayuda a salir adelante. Gracias, Padre Santo, te damos, mi Señor amado, y te pido, Padre Santo, que en esta noche bendigas a cada uno de los que están, Señor, conectados, Padre, y aún, Señor, de los que escucharán, Señor, esta palabra, Padre Santo. Ponemos todo en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos guíes, Padre Santo, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor, y nos permitas, Señor, ver esas fuerzas tuyas, Padre Santo. Nos permitas ver, Señor, cuál es tu voluntad, mi Señor amado, y nos permita seguir
seguirnos manteniendo firmes, Señor, en el camino, Padre Santo. Gracias te doy, mi Dios amado, por esta noche. Gracias te doy, Padre Santo, por todo lo que haces en nuestras vidas. Y gracias, Padre Santo, porque nos tomas en cuenta, Señor. Porque, Señor, envías esta palabra para que tu pueblo no se pierda, para que tu pueblo, Señor, no desfallezca, Señor, para que no se sienta cansado, Padre Santo. Gracias te doy, mi Señor amado, porque, Señor, estás presente en toda situación. Gracias, Padre Santo, porque nos cuidas, porque nos proteges, Señor. Gracias, Padre Santo. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, les agradezco por haberse conectado en esta noche y quiero, antes de acabar esta transmisión, darles unos anuncios, ¿verdad? Unos anuncios muy, muy importantes que no deben olvidarse. El 27 de agosto, recuerde que tenemos el retiro de los hombres. Recuerde que va a hacer esto también en el campamento, ¿verdad? Entonces no se olvide, para que ahí les recuerden a sus espositos, a sus hijos. El 27 de agosto el retiro de hombres, pueden seguirse inscribiendo, ¿verdad? El 28 de agosto es la gran fiesta, ¿no? Es el aniversario del CBFC Colinas del Norte. ¿Cuántos dicen ahí aleluya? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios que cumplimos ya 7 años, ¿verdad? Recuerde que para poder asistir al aniversario usted puede separar su asiento, ¿verdad? Para ir en el bus, que cuesta $2, es un abono nada más, porque ya el día domingo del aniversario ya se verá cuál es la diferencia que debe dar cada uno, que ya es poco, ¿no es cierto? Pero usted puede separar su asiento por tan solo $2. Recuerde también llevar el valor de la entrada al campamento, llevar su comidita, ¿verdad? Llevar agüita. Y también recuerde que tenemos la semana de clamor, que la próxima semana, desde el día lunes, vamos a estar en un tiempo de clamor, que en las mañanas le vamos a buscar a nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a buscar de Él. Recuerde que va a ser a las 4 de la mañana. Y recuerde que el día viernes de la próxima semana terminamos nuestra semana de clamor con un culto presencial. Amén. ¿Cuántos quieren el culto presencial? ¿Cuántos están ansiosos de venir a escuchar su palabra en su casa y de cerrar esta semana de clamor? Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Con estos anuncios me despido. Que Dios les bendiga. Hasta luego.